Muy buenos días, hoy es miércoles 1 de junio, yo soy Débora Rodríguez y esto es La Vid Verdadera Podcast. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Vid Verdadera Podcast. Antes que nada queríamos pediros disculpas porque no hemos podido publicar este podcast el lunes pasado, así que lo estamos publicando hoy. Espero que aún así podáis aprender un poquito más. Y queremos aprovechar para dar la bienvenida a nuestra acompañante de hoy, que es Elizabeth Giuffre, Liz para los que la conocen. Ella es profesora de ERE y queremos darte la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias y gracias también por la invitación. Ha sido un placer y claro, vamos a aprovechar que estás aquí con nosotros para preguntarte un par de cositas, sobre todo relacionado con la asignatura que impartes. Para los oyentes, las personas que nos ven que no conocen este concepto, ¿qué es la ERE? Vale, es la sigla que usamos para enseñanza religiosa evangélica. En realidad la asignatura se llama religión evangélica y se imparte desde los años 90 en España. ¿Y se imparte en todos los centros públicos? La oferta sí es obligatoria para todos los centros públicos con la ley actual y luego la opción depende de los padres, ¿no? La Constitución garantiza el derecho de los padres de dar la formación de acuerdo a sus valores o a sus creencias para sus hijos. Uh-huh. Entonces se puede elegir lo que ellos prefieran. Muy bien. Una pregunta personal que yo quiero hacerte. Se dice enseñanza religiosa evangélica, ¿no? ¿No es un poquito contradictorio, ya que nosotros siempre decimos que no vivimos una religión, sino una relación con Dios? Sí, creo que viene un poco por el tema de la historia de la asignatura. En principio era religión solamente, uh-huh. Para entender católica, sí. Y luego cuando cambia la ley y se incorporan las otras confesiones religiosas, hay que tener en cuenta que España sí es un estado confesional, entonces uh-huh. reconoce el derecho de que se imparta religión católica, religión evangélica, religión uh-huh. judía y religión islámica. Uh-huh. Son las 4 confesiones que tienen un acuerdo con el Estado actualmente. Entonces, creo que de ahí heredamos nosotros el nombre de religión evangélica por defecto. Uh-huh. Pero luego en nuestra formación como profesores tratamos que siempre llevar a nuestros alumnos a tener una relación personal con Dios, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, nosotros no podemos adoctrinar en nuestras clases, pero cualquier padre o cualquier persona que quiera ver nuestros currículums y ver qué es lo que enseñamos, uh-huh. cuando se diseñaron, se pensó a partir de la Biblia llevar a los niños a una relación con Dios. Entonces, por ejemplo, en los primeros cursos de la ESO, hay muchos alumnos que luego de hacer primero y segundo de la ESO y de repetir abandonan. Nos enfatizamos que aprendan eso, a leer la Biblia, a entenderla, a orar. Claro, es algo voluntario, ¿no? Uno les enseña qué es orar y ya cada uno decide si ora o no ora. Y uno los invita a una relación con Dios y cada uno ahí va tomando decisiones y dando pasos, ¿no? Es decir, los padres desde el principio del curso tienen como el plan que se va a enseñar a los alumnos. Sí, el currículum está publicado en BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Uh-huh. Se hizo la última adaptación con la LOMCE, uh-huh. y creo que ahora cuando entre con la LOMLOE va a demandar otra adaptación nueva, ¿no? Pero en cambio continuo. Sí, pero bueno, hay 6 bloques básicos que se han mantenido, como decía, desde los años 90, ¿no? Que es la Biblia, Dios, Jesús, así los temas fundamentales, ¿no? Sí. Luego así en bachillerato se da ética cristiana y todo, pero tratamos de poner las bases, ¿no? Para tener una relación con Dios. Yo por mi propia experiencia personal soy hija de pastor y a mí lo que me cambió la vida no fue ser hija de pastor ni haber nacido en una iglesia, sino haber tenido a los 21 años un encuentro personal con Dios, ¿no? Uh-huh. O sea que soy la primera que al entrar en una clase le digo a mis alumnos, bueno, esto no va de religión, porque uh-huh. sé que la religión no sirve, ¿no? Que ya tenemos demasiado religión y que lo que precisamos es vida y de la vida que solo Dios nos da. Y conocer, sí, perfecto, muy bien. Sí, yo también soy hija de pastor y como te contaba antes, yo cuando llegué a Granada yo no sabía ni que existía esta asignatura. Entonces lo veo como una bendición muy, muy grande porque se imparte, ¿no? Enseñanza básica.
pero no se adoctrina, que también lo veo muy, muy bien. Y eso me lleva a la segunda pregunta que tenemos, porque sabemos que hay un poco de controversia, un poco de polémica con el hecho de que se enseñe religión o esta asignatura en centros públicos. ¿Por qué crees que la enseñanza religiosa debe estar en los centros públicos? Yo creo que es un espacio súper importante que estamos ocupando en una sociedad que admite hoy en día, o una sociedad que es tan plural, tan diversa, ¿no? Como recién decíamos de religiones, si queremos religiones tenemos de todos los gustos, colores, formas, sí, desde las más antiguas a más nuevas. Entonces, para nosotros como pueblo evangélico creo que necesitamos esa base de fundamentar, ¿no? Muchos de nuestros chicos no están acostumbrados a leer la Biblia, o quizás si solo su formación se reduce a lo que reciben en la iglesia, no suele ser algo metódico. Nosotros sí vamos avanzando metódicamente. Entonces creo que complementa por un lado la labor que se hace desde las iglesias evangélicas. Hay otro grupo de iglesias evangélicas que no tienen ningún tipo de trabajo con los niños, como pueden ser las iglesias de Filadelfia, ¿no? Entonces mucho de nuestro alumnado viene de ese tipo de iglesia y reciben ahí por primera vez algo de formación, ¿no? Muchos llegan diciendo, sí, yo estoy apuntado porque soy del culto. Y porque soy gitano y soy del culto, ¿cómo no voy a estar en esta asignatura? Pero llegan sin saber realmente, ¿no? No tienen una base de conocimiento, ¿no? Sí. No, y aún me río porque recuerdo algunas anécdotas con alumnos míos y verdaderas barbaridades, ¿no? que llegan a creer con mitos o bulos, ¿no? que llevan, por ejemplo, creer que el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Ah, ya. Entonces, por ponerlo como una imagen, sí. Claro, pero concretar que es una paloma, ¿no? Entonces una pregunta tan sencilla, o preguntarles ¿dónde vivía Jesús, ¿no? Y a veces así como juego o me dijeron ellos una vez que en Estados Unidos, ¿no? Mira, es americano. Claro, y preguntarles, pero ¿cuánto hace? ¿Hace 2 años? ¿Hace 20 años? ¿Hace 200 años? ¿2000 años? Hace 200 años. Entonces te encuentras que perdidos, ¿no? En el tiempo, en el espacio, y precisamos situar, ¿no? A ese Jesús histórico, en dónde estuvo, en qué contexto, y eso les ayuda luego también a poder leer la Biblia y a entenderla. Y en el enfoque político, es que no sé si eso tal vez echa mucho para atrás a algunas personas, a algunos padres, porque se considera casi siempre, o se relaciona la figura de Dios o la imagen de Dios con el lado derecho de la política, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, yo es un tema que también planteo a mis alumnos en clase, ¿no? Es decir, a ver, Dios no es de derecha, ni de izquierda, está por encima, ¿no? de todas las corrientes políticas, y que no sea un freno, decir, la asignatura se llama religión evangélica, que no sea un freno para alguien que dice, mira, yo soy de izquierda, no hay problema. Claro. Yo te decía, he tenido en mi clase todo tipo de alumnos, he tenido alumnos musulmanes, he tenido alumnos que han entrado y me han dicho, yo no creo en nada, pero quiero estar aquí. Le digo, perfecto. Sin problema. Todo el mundo es bienvenido, ¿no? No, digo, como hacemos en la iglesia, cuando tú llegas, en la clase nadie te pregunta, eres del Madrid, del Barça, este pasa, el otro no. Es un lugar abierto para todos, ¿no? Y yo en los años que llevo, van a ser 18, he visto cómo Dios va trayendo todo tipo de gente, ¿no? Y desde chicos que están muy bien con sus familias y con sus iglesias, a chicos súper necesitados que encuentran en la clase un espacio para abrirse, llegan y te cuentan sus problemas. A veces las clases parecen un confesionario, ¿no? Eso te iba a preguntar justo, si a nivel personal es un reto, porque como dices, te encuentras de todo, ¿no? Y no sé si hay algún conflicto personal que te hayas enfrentado. A ver, más que conflicto, yo siempre les planteo y trato que mi relación sea muy cercana con ellos, ¿no? Aún lo decíamos recién lo del nombre. Mi nombre es Elizabeth, pero me dicen Liz, y a mí todo el mundo, mi familia me dice Liz, ¿no? Entonces, yo he tratado de no poner distancias, sino en acortarlas, y es ahí donde ellos, cuando te encuentran, que pueden contarte y ser escuchados. Son muy pocos los profes que hacen eso.
Sí. Muchos, cuando tú vienes con un problema a la clase, te dicen, no me cuentes tu historia, esta clase es de matemática. Vengo a dar la asignatura. Pues me encanta ese rol que tienes, porque con eso también estás mostrando la cercanía de Dios, porque Dios lo que quiere es estar para escuchar, ¿no? Así que me encanta. Muchas gracias por compartir eso. Y ya a nivel práctico, ¿no? ¿Cómo se puede solicitar esta asignatura? Vale, al momento de hacer las matrículas, cada centro público tiene que ofrecer a los padres un anexo, que van a ver la imagen, donde aparecen las 4 alternativas que dije, de religión católica, evangélica, judía, islámica, o la alternativa, ¿no?, de valores. Entonces, si alguno no recibe ese anexo, puede ponerse en contacto conmigo, porque en ese caso lo que hago, si los padres lo piden en el colegio y no se lo dan, a mí como coordinadora a nivel provincial lo que hago es hablar con el colegio, indicarles cómo hacer el procedimiento por si se lo hubiera olvidado y cómo tienen que gestionarlo. Refrescar la información. Ellos lo reciben oficialmente cada año. La Junta de Andalucía les manda unas instrucciones de matriculación, donde casi el último documento que aparece es ese anexo. Y eso va desde los 3 años de infantil para toda primaria, toda la ESO y hasta segundo de bachillerato. A partir de los 3 hasta ya final de instituto, ¿no? Sí. Y en todos los casos siempre se ofrece esta asignatura y hay maestros para dar esta asignatura, ¿o se necesita un mínimo de alumnos apuntados a esta asignatura para darla? Bueno, ahí tenemos que hacer una diferencia importante, ¿no? Vale. Para ESO y bachillerato, con que haya un alumno en un instituto es suficiente. Eso y para bachillerato, comenzar. ¿de acuerdo? Sí, porque tenemos un convenio con la Junta de Andalucía que está funcionando muy bien. Entonces, aunque haya un solo alumno que lo pida, lo que sí es importante, yo necesito recibir esa información, entonces todos los años les doy mi número de teléfono y me pasan fotos o diciendo, mira, apunté mi niño en este instituto, porque luego me toca chequear que eso está reflejado en el listado que nos mandan, porque a veces se nos pierde algún instituto por el camino. Y más complicado lo tenemos con infantil y primaria. Actualmente nos están exigiendo un mínimo de 10 alumnos para contratar a un profesor. Y no lo contratan todas las horas que 10 alumnos pueden necesitar, porque si son 10 alumnos de distintos cursos, posiblemente necesiten 10 horas de clase o 15, y a veces contratan para 3 horas de clase. Entonces ese es un tema que está pendiente de mejora, ¿no? Pero si es un cole donde hay un grupo, por ejemplo, 50, 60 niños, como lo tenemos en algunos pueblos, sí tenemos profesoras trabajando a jornada completa en colegios con 50 alumnos, 55. ¿no? Muy bien, muy bien. Pues sí, estaba pensando justo que, claro, y si llegase a los 10 alumnos y aún así hay casos en los que no se imparte. Sí, lamentablemente sí. Este año tuvimos un caso aquí en la provincia de Granada y otros casos en Málaga, en Cádiz, en Córdoba, que están igual. Es un motivo de oración para nosotros eso, el cambio ahí en el Ministerio de Educación hasta que pasen las transferencias a la Junta de Andalucía, que salga adelante, ¿no? En 2013, en plena crisis, la Junta comenzó a contratar profesores para secundaria. Así comenzaron profes de esta iglesia, de otras iglesias también, y ese grupito inicial creció, no sé si contrataron primero 10 y ahora creo que somos unos 60 en Andalucía en secundaria, y hace falta lo mismo en primaria, ¿no? Que se dé esa apertura para que todos los niños puedan ser atendidos. Habíamos hecho un cálculo hace unos años atrás, que fácilmente hay unos 3.000 niños que no están siendo atendidos entre infantil y primaria. 3.000. Sí. Es una cantidad considerable. Sí. Y tengo otra preguntita más. ¿Se necesitan nuevos profesores? ¿Se buscan profesores para ERE? Sí, sobre todo si se logra el tema de las transferencias, que sería que la Junta de Andalucía coordine todo el tema y conseguimos que donde haya un alumno, sea en infantil o primaria, tenga su clase, nos van a hacer falta muchos profesores. Para infantil y primaria nos piden que sean maestros, que tengan hecho magisterio, más el curso de profesor de ERE, que hoy en día se hace como un máster. Y para secundaria hace falta cualquier grado, más el máster de profesor de secundaria, más el máster de profesor de ERE. Ya se exige, pero me parece bien que haya
un título de por medio, me parece estupendo. La verdad que no se me ocurre ninguna pregunta adicional. Simplemente solo qué podemos hacer nosotros para ayudar a que este cambio en el ministerio pues se complete. Yo creo que orar. Vale. Para mí es lo mejor que podemos hacer, ¿no? De acuerdo. A ver, hay otros grupos que optan más por los sindicatos, por los grupos políticos, pero yo en todos estos años he visto que los logros que hemos tenido los ha hecho Dios. Que no es mérito de ninguno de nosotros, ni de ningún sindicato. Y creo que si esto vino de Dios, Dios lo mantiene y Dios lo lleva adelante, ¿no? Y que para mí meter política y sindicatos es enturbiar lo que... Sí. Bueno, pues oraremos por eso. Y ya para recalcar lo último, para los padres que nos están oyendo, viendo, ¿hay algún plazo para inscribir a sus hijos en esta asignatura? Sí, para infantil y primaria comienzan del 1 al 8 de junio y luego es nuevo este año para eso y bachillerato del 1 al 11 de julio. De acuerdo, 1 a 8 de junio para infantil y primaria y para bachillerato, eso y bachillerato del 1 de junio al 11 de julio. No, de 1 de julio a julio, 11 de julio. Perfecto, bueno, lo aclaramos. 1 al 8 de junio infantil y primaria, 1 al 11 de julio para eso y bachiller. Perfecto. Pues Liz, darte muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por aclararnos las dudas que teníamos, por compartir un poquito de tu corazón. Y también agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este nuevo episodio. Les animo a seguir nuestras redes sociales, La Vid Verdadera, donde también podrán escuchar, ver nuestras predicaciones que tenemos en nuestra iglesia los domingos. Aparte de eso, solo desearos muy buena semana.